Buenos días, sean todos muy bienvenidos a nuestra conferencia del mes de abril del año de 2023. Como siempre, les damos la bienvenida y les damos las indicaciones generales. Favor de tener sus micrófonos silenciados, apagar cámaras. Las preguntas las pueden enviar a través del chat y se les dará respuesta al final de la conferencia. Sus sugerencias y comentarios las podemos recibir en el correo contacto@sfpmexicocharter.org. En este día nos acompaña gente de Argentina, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de República Dominicana, de Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, España y Estados Unidos. Muy nutrido todo lo que es el continente americano. Sean bienvenidos todos. La agenda que tenemos para el día de hoy es la conferencia Diseño de Estructuras de Aceros para Casos de Incendio. Y nuestro ponente el día de hoy es el ingeniero Jorge Cisneros. Recordarles, como hacemos siempre, lo que es nuestra misión y objetivos. Como misión, tenemos el de promover el uso de las mejores prácticas de ingeniería, fomentando la educación y capacitación de la seguridad contra incendios en la sociedad. Los objetivos que nos hemos propuesto es el de fomentar el uso de la normativa nacional e internacional en la sociedad y en especialistas en protección contra incendios. También la profesionalización de las personas en la ingeniería contra incendios, así como el de difundir la cultura de la protección contra incendios. A continuación, daremos una breve semblanza de nuestro ponente del día de hoy. Él es el ingeniero Jorge Cisneros, se graduó de ingeniero mecánico cum laude en la Escuela Politécnica Nacional de Quito y posteriormente ganó una beca Shaving otorgada por el Reino Unido, con la que consiguió una maestría de ciencias en la disciplina de la ingeniería estructural avanzada en el Imperial College London del Reino Unido. Se ha desempeñado como ingeniero estructural en las etapas de diseño, construcción y evaluación de estructuras de toda índole, como puentes, edificios, casas, naves industriales y teleféricos. Es especialista en ingeniería estructural en casos de incendio, sobre la cual ha dictado conferencias en Ecuador y en México. Es miembro del Comité Especializado para la Actualización de la Norma Ecuatoriana de Construcción 2022, desde donde lidera el desarrollo del capítulo de Ingeniería Estructural contra Incendios. Actualmente es docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la Facultad de Ingeniería Civil. Le damos la bienvenida a Jorge Cisneros y esperemos aprovechar de su conocimiento en el tema que hoy nos viene a traer. Bienvenido, Jorge, y adelante. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación. Para mí es un verdadero gusto estar en este espacio, auspiciado por SFP Capítulo en México. Voy a compartir la pantalla para poder arrancar con la presentación. Muy bien, entonces la sesión de hoy vamos a hablar sobre un caso particular que hablamos en cuanto hacemos diseño de estructuras de acero, que es algo que, como vamos a ver a lo largo de esta conferencia, es un caso que no se lo toma muy en cuenta, se lo toma en cuenta de una manera tradicional, utilizando métodos de cálculos prescriptivos, pero no se hace un diseño de estructuras como tal para casos de incendio. Justamente eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a dar luces sobre qué son los casos que se tiene que analizar, cuáles son los fenómenos que ocurren en la estructura cuando está expuesto a un incendio, y hablaremos un poco sobre todo esto que sucede en la ingeniería estructural en casos de incendio. El objetivo, bueno, los tres objetivos de esta charla, primero es
entender y dar luces sobre el comportamiento de las estructuras de acero en un incendio. Una vez que entendamos qué es lo que está sucediendo con las estructuras, veremos las limitaciones que existen de la resistencia al fuego tradicional, de los métodos tradicionales de cálculo. Y finalmente hablaremos sobre las técnicas de diseño seguro para casos de incendios. Para poder cumplir estos objetivos vamos a irnos preguntando unas ciertas dudas, unas ciertas nos van a ir guiando la conversación. En primer lugar, queremos saber qué es lo que sucede con la estructura en un incendio. Luego, una vez que sabemos esto, nos preguntaremos qué tan seguro es el cálculo de resistencia al fuego tradicional. Propondremos luego la ingeniería estructural contra incendios como una nueva disciplina que está ocurriendo desde hace algún tiempo en el primer mundo y compararemos la resistencia estándar versus esta nueva disciplina de ingeniería estructural contra incendios. Finalmente, ofreceremos ciertas perspectivas y conclusiones de lo que se puede hacer tanto a nivel local como a nivel regional en cuanto a normativas, etc. Entonces podemos empezar preguntándonos, creo que esa es la pregunta que todo el mundo nos hacemos, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con la estructura de un incendio? Cuando sucede esto, nosotros pocas veces nos llegamos a preguntar exactamente esto. ¿Qué es lo que está pasando con una estructura? Sin embargo, han habido algunos casos, por ejemplo, un incendio estructural en Londres en 1990, que ocurrió en un edificio en construcción. Sí, aproximadamente este edificio costó 25 millones de libras en total y los daños en la estructura fueron de alrededor de 1.5 millones de libras. El incendio duró intensamente unas 2 horas, pero aproximadamente unas 4 horas y media en su totalidad hasta ser extinguido. Obviamente, al estar en construcción no habían sistemas activos de protección, ni de activos ni de protección pasiva, no se encontraban instalados. Entonces, eso impidió una acción de compartimentación, de extinción mucho más rápida. Lo interesante que se pudo observar en este incendio es que se vieron deformaciones de los elementos estructurales bastante elevadas, hasta 600 milímetros, por ejemplo, en algunas vigas. Luego se analizó que las temperaturas en el acero llegaron a cerca de 600 grados centígrados. A pesar de estas dos consideraciones, se observó que no hubo colapso estructural. Si bien hubo algunos elementos que hubo que cambiar, no hubo un colapso estructural. Entonces, esto empezó ya a indicar que las regulaciones prescriptivas que se hablaban hasta la época, por ejemplo, de temperatura crítica de unos 500 grados centígrados, no capturaban la realidad. Efectivamente, mientras más hablaremos al respecto, vamos a ver que existen fenómenos en las estructuras que no son capturadas por las prescripciones que existen en la época. Entonces, a raíz de este fenómeno que ocurrió en Inglaterra, en Cardington, en el Reino Unido, particularmente en el Reino Unido, se realizaron algunos ensayos en los 90s. Por ejemplo, el ensayo en Cardington es un ensayo de un edificio de 8 pisos construido a escala real. Y aquí en esta foto de la derecha se puede observar que hay varios focos de incendio, hay bastantes, vamos a llamar, fuentes de combustible, que básicamente es madera, en donde se iba a encender el fuego y la idea era obtener el comportamiento de la estructura ante ese incendio. Entonces se dotó de sensores de deformación, termocuplas, etcétera, para poder observar qué es lo que está sucediendo en la estructura conforme pasa el tiempo. Estos ensayos de aquí son muy importantes ya que fueron la base para el desarrollo de normativa y documentos de aprobación en el Reino Unido. Y precisamente aquí se observó con mayor énfasis que las prescripciones que existían en la época no capturaban los efectos de un incendio real y que de hecho las condiciones de diseño no estaban tomando en cuenta el incendio como tal. Luego pasamos a nuestro continente, ¿no es cierto? Vemos qué es lo que sucedió en el 11 de septiembre de 2001, en el atentado de las Torres Gemelas. En este caso, se pudo observar que el comportamiento del incendio y del fuego era muy diferente a lo que se tenía pensado en esa época. Por ejemplo, vemos que anteriormente pensábamos que el incendio se expandía solo en unas ciertas direcciones
Sin embargo, en la visualización de lo que sucedió en las Torres Gemelas, vimos que el incendio se propagaba prácticamente en todas las direcciones. No seguía una sola dirección, había una propagación que no se estaba considerando anteriormente. Eso en cuanto al análisis del incendio. En cuanto al análisis estructural, se pudo observar que hubo nuevos mecanismos de falla en la estructura que fueron asociados justamente por la exposición de las columnas, de vigas, de elementos estructurales al incendio. Entonces, a raíz de esto, se han llevado varias investigaciones, por ejemplo, el NIST en su NCSTAR 1 hizo una gran investigación al respecto y ha llevado a que ahora, por ejemplo, el código americano, el ISC 366, por ejemplo, y particularmente la AC7, incluye una carga accidental por efecto del fuego. Entonces, ya tenemos una normativa que nos indica que tenemos que considerar el efecto del fuego. Básicamente eso es lo que existe, eso es el fenómeno que se pudo observar de incendios estructurales y que se ha podido observar. Hay un montón más de ensayos y de estudios que se han podido realizar a lo largo de estas décadas, pero básicamente los resultados nos hablan de lo mismo. Entonces, una vez que hemos visto qué es lo que sucede en una estructura cuando está sometido al incendio, hablemos ahora de qué es lo que estamos haciendo tradicionalmente, ¿no es cierto? Y preguntémonos particularmente qué tan seguro es el cálculo de resistencia al fuego tradicional. Para respondernos a esta pregunta debemos primero entender qué es esta filosofía de resistencia contra incendios tradicional. Y normalmente lo que tratamos de hacer es delimitar las temperaturas dentro de los elementos estructurales. Sea esto incrementando dimensiones, como por ejemplo en las secciones de hormigón o de madera, en algunos casos, sea otorgando un espesor de aislamiento, como por ejemplo en las estructuras de acero. Sin embargo, vamos a hablar a lo largo de esta sesión que esta filosofía no captura el comportamiento de la estructura en un incendio. Si bien no hace esto, ha podido garantizar niveles de seguridad de vida adecuados mediante su aplicación. Básicamente el proceso, todos conocemos este proceso de resistencia al fuego, empieza con un diseño estructural a temperatura ambiente. Diseñamos aquí para todas las cargas que necesitamos, cargas gravitacionales, cargas sísmicas, cargas laterales, debidas al viento y demás. Una vez que hemos diseñado la estructura frente a estas cargas, vamos ahora a calcular los factores de sección o factores de masividad de toda nuestra estructura. ¿Sí? Y una vez con estos factores de sección, consultamos el tiempo de resistencia requerida y seleccionamos espesores de aislantes desde tablas de fabricantes, básicamente. Nuevamente, el objetivo de este procedimiento es evitar alcanzar una temperatura crítica dentro de la sección resistiva del elemento estructural. Entonces, hablemos del factor de sección o de la masividad de un elemento, ya que básicamente este es el único parámetro requerido que nos va a permitir ingresar a las tablas de los fabricantes. Este espesor agrupa diferentes, no es un espesor, este parámetro agrupa diferentes secciones en un solo factor. Básicamente nos habla del perímetro dividido al área transversal. Entonces podemos aquí entender que dos secciones, por ejemplo, tipo I, bastante diferentes en sus dimensiones, pueden llegar a tener un mismo factor de sección o una misma masividad. Entonces, eso si bien ya nos da una indicación de que estamos tal vez agrupando demasiadas variables dispersas dentro de un solo factor, ya nos puede indicar alguna cierta duda, ¿no es cierto? Sin embargo, este factor es bastante útil para los ensayos de estándar. ¿Sí? Efectivamente, estos ensayos de estándar nos van a servir para los ratings de fuego. Nosotros sabemos que existen 3 tipos de rating básicamente, de aislamiento, de integridad y de capacidad de carga. Nosotros nos vamos a dedicar en la conferencia de hoy a hablar sobre el rating R, de capacidad de carga, que tiene que ver con modos de falla estructurales o de flexión, ¿cierto? Estos ratings se les otorga a un ensamble, a un elemento, por ejemplo, una puerta cortafuegos. En el caso estructural, a un ensamble estructural cuando alcanza una temperatura de falla. ¿Sí? Entonces, se le somete
a un cierto régimen de calentamiento y ha fallado. Hablaremos de eso más adelante. Pero básicamente estos ratings de fuego nos han servido para seleccionar espesores, elementos, etc. Ahora, ¿cómo se obtienen esos ratings de resistencia? Se obtiene mediante los ensayos estándar, que básicamente son ensayos en un horno en donde se ingresa un ensamble y se le da un régimen de calentamiento estándar, que está definido por la ACTM 119 o la ISO 834. Por ejemplo, en el caso de las estructuras se puede inspeccionar o ensayar un subensamble de columnas, vigas con deck, vigas con hormigón, etcétera. Y de esta manera también se puede testear diferentes secciones mediante el uso del factor de sección, ¿cierto? Entonces, de esta manera nosotros obtenemos ratings, tablas de espesores y documentos de guía prescriptiva que se han desarrollado a lo largo del. Ahora, aquí tenemos que plantearnos la siguiente inquietud. ¿Qué tan cercano a la realidad es un ensayo estándar de esto? Nosotros podemos entender que existen limitaciones geométricas para estos ensayos, ¿no es cierto? Hay un rango limitado de longitudes de los elementos que pueden caber en un horno. A veces no vamos a poder tener una suficiente restricción en los bordes de las vigas para poder generar el fenómeno de empotramiento. Entonces vamos a tener únicamente vigas simplemente apoyadas. Entonces, estas diferentes consideraciones ya nos hacen dudar un poco sobre qué tanto captura un ensayo estándar un fenómeno de la realidad. Entonces, hablemos del régimen de calentamiento para ver cómo estamos calentando al elemento que está dentro del horno. Y aquí en esta diapositiva podemos observar los dos regímenes estándar, la CTM 119, y la ISO 834. Podemos observar que primero ambas curvas son siempre crecientes. ¿Sí? Entonces, están expuestas mientras más pasa el tiempo, mayor temperatura. Y uno podría pensar que esto sí es bastante conservador, por así decirlo. Sin embargo, cabe recalcar que estas curvas fueron desarrolladas desde principios empíricos, a inicios del siglo XX, y básicamente desarrolladas en base a la capacidad de mantener el fuego vivo dentro de un horno, en base a alimentación de madera, de carbón, en esas épocas. ¿Sí? Otra aproximación que hace con esta curva estándar es que estamos ajustando una temperatura promedio dentro del horno. Un horno entero no tiene la misma temperatura en diferentes puntos que una temperatura promedio. Entonces, aquí hay otra de las dudas que nos ingresan cuando hablamos de la curva estándar. Observemos ahora qué es lo que sucede en incendios reales. Y aquí han habido muchos ensayos, muchos tests, muchos videos que nos permiten entender qué es lo que sucede. Y esta secuencia que observamos aquí es la que sucede normalmente por ejemplo, en una sala de ocupación de una vivienda, ¿cierto? Tenemos un foco de incendio que puede ocurrir en cualquier situación. Puede haber una colilla de cigarrillo, puede haber un cortocircuito en una conexión eléctrica, puede ser una de estas baterías de litio que ahora están, que todavía estamos tratando de entender cuáles son los riesgos de incendio que están vinculados a estas. Y ese foco de incendio empieza a expandirse, ¿no es cierto? Empieza a expandirse principalmente por radiación, ¿cierto? La radiación expande el calor hacia los otros bordes del compartimiento y se genera una capa de humo caliente en la parte superficial, ¿no es cierto? Y esta capa de humo no solo que contiene gases tóxicos y gases de alta temperatura, sino que también es inflamable. Entonces, conforme va creciendo esta capa de humo, el oxígeno se va consumiendo y se va desplazando, hasta que llega un punto que se llama el punto de flashover, en el que todo lo combustible de nuestro compartimiento se enciende espontáneamente. ¿Sí? Y ahí es donde se ve, por ejemplo, la típica bola de fuego que uno puede observar. Ese es uno de los indicadores de flashover. Entonces, eso es lo que vemos normalmente en un incendio real. Si lo analizamos, las temperaturas que existen dentro de este escenario, vemos que al inicio, en etapa de ignición, hay una baja temperatura en todo este compartimento, ¿no es cierto? Hasta que llegue el punto de flashover. En ese punto de flashover vemos que hay una
un rápido crecimiento de temperatura y hay una etapa de calentamiento bastante corta en tiempo, pero alta en temperatura. Y aquí viene la siguiente parte importante. Una vez que ha terminado la etapa de calentamiento, empieza la etapa de enfriamiento, ¿no es cierto? Nosotros podemos entender que si ya se consume todo el combustible del compartimento, ya no hay nada más que le alimente al fuego. Entonces empieza a extinguirse y existe esta etapa de enfriamiento. Y esta etapa de enfriamiento es muy importante. Entonces, ahora que ya sabemos cuál es la curva estándar y qué es lo que sucede en un incendio real, podemos ya entender cuáles son las limitaciones de estas curvas estándar. Y principalmente, una de las grandes limitaciones es que no distingue las diferentes etapas que vimos en el gráfico anterior. La etapa de ignición, la etapa de flashover y la etapa de enfriamiento, que es tan importante. Tampoco distingue las características de ventilación del recinto. Si es que estamos en un recinto bien ventilado, con ventanas amplias, con puertas de vidrio que se pueden abrir, o si es que es un espacio totalmente cerrado. El combustible que existe dentro del compartimento tampoco está considerado dentro de la curva estándar. No es lo mismo que se incendie un compartimento que es una bodega, por ejemplo, de papeles, versus una bodega que de las mismas dimensiones, pero que está vacía, o que tendrá tal vez unos 2 muebles y nada más. Sí, entonces es importante entender todas estas limitaciones. Y particularmente estas limitaciones nos llevan a concluir que la curva estándar no representa un incendio real. Eso es lo principal que tenemos que entender. Una curva estándar no representa un incendio real. Ahora, una vez que ya hemos hablado de los ratings y de cómo se obtienen y cuáles son las curvas estándar, revisemos cómo se aplican estos ratings de fuego en estructuras. Como habíamos conversado, en base a ensayos estándar, podemos obtener tablas de fabricantes, ¿no es cierto?, de donde vamos a diseñar, vamos a seleccionar los espesores de pintura intumescente, de mortero ignífugo, placas Firestop, etc. ¿Sí? También de estos ensayos estándar, de estos ratings, se derivan documentos de cálculos prescriptivos, por ejemplo, como tenemos el AC 2905 o algunos Yellow Books que son de la SFP del Reino Unido. Ahora hay que entender lo siguiente. Estos ratings salen de ensayos de laboratorio, ¿no es cierto? Ensayos en hornos, de algunos ensambles que han sido testeados. Ahora es importante mencionar que cualquier cambio en el ensamble invalida este rating. ¿Sí? Entonces nos vuelve a preguntar cuáles son las condiciones de aplicación que ha sido utilizada. ¿Es suficiente la masividad para poder decir que no ha cambiado las condiciones del ensayo? Y además, si es que el ensayo se utiliza para curvas estándar, ¿qué sucede con los incendios reales? ¿Cierto? ¿Hay un rating equivalente? ¿Qué hay? No sabemos, ¿cierto? Entonces, hay estas pequeñas preguntas que ya nos quedan por ahí rondando en nuestra cabeza cuando estamos aprendiendo más del tema. Entonces, si es que revisamos nuestro procedimiento de cálculo de resistencia al fuego tradicional, empezamos como lo que habíamos visto y vamos a ver que cada uno de estos puntos tiene ciertas dudas o ciertas cuestiones que podrían ser al menos mejoradas. Por ejemplo, ¿qué tan cierto es que vamos a diseñar la estructura a una temperatura ambiente? ¿Cierto? Vimos que las temperaturas de un incendio pueden alcanzar los 1200 grados Celsius. Entonces, ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué efecto causa esto en la estructura? La siguiente pregunta que nos planteamos es, ¿qué tan real es agrupar diferentes secciones dentro de una masividad o de un factor de sección? Y finalmente, hablamos de qué tan certero es seleccionar espesores de aislantes desde tablas de fabricantes en lugar del comportamiento real de estos materiales. Entonces, nos planteamos de nuevo si es que se cumplió primero un objetivo de alcanzar una temperatura crítica y también si es que el objetivo es un objetivo bien planteado, si es que en realidad lo que queremos es evitar alcanzar una temperatura crítica o queremos en realidad buscar un desempeño de la estructura frente a temperaturas elevadas. Entonces, aquí ya podemos empezar a observar algunas de las limitaciones que tiene la resistencia al fuego tradicional.
Para combatir estas limitaciones, existe esta disciplina, la ingeniería estructural contra incendios, y de esa vamos a hablar a continuación. Esta disciplina es una ciencia que combina varias ingenierías, varios conceptos, la ingeniería estructural, la ingeniería mecánica y la ingeniería de incendios. La combinación de todas estas es la ingeniería estructural contra incendios. Sí, entonces en esta disciplina nos interesa entender el comportamiento térmico y mecánico de las estructuras, ¿cierto? Nosotros queremos tomar conceptos de estas tres disciplinas para entender esta situación cuando está expuesta a temperaturas mayores al ambiente, llámense incendios. Entonces, estas tres son combinadas y vamos a empezar a ver qué toma de la ingeniería de incendios. En un primer lugar, lo que hace esta ingeniería es analizar la ocupación en donde puede darse el incendio y particularmente analiza el riesgo que existe ahí, riesgo y consecuencia. Y aquí para ello nos propone varios tipos de curvas, curvas nominales, dentro de las cuales sin duda está la curva estándar, o curvas paramétricas de tiempo de temperatura en las que existen algunas otras variables más que intervienen. Y obviamente existen modelos avanzados, modelos mediante dinámica de fluidos computacional y algunos otros modelos. En la ingeniería mecánica nosotros tomamos la transferencia de calor, ¿no es cierto? Es un fenómeno que primero actúa en el tiempo, ¿no es cierto? Es un fenómeno que conforme pasa el tiempo cambian las temperaturas, cambia todo este fenómeno. Entonces tenemos que tomar la transferencia de calor. ¿Por qué? Porque este mecanismo de transferencia de calor nos indica que cómo básicamente se transmiten la temperatura desde una zona más caliente hacia una más fría. Y existen básicamente tres mecanismos por los que se van a analizar: convección, conducción y radiación. Entonces tenemos que entender estos tres mecanismos para poder hacer un análisis adecuado del incendio y del efecto que tiene el incendio sobre la estructura. Finalmente, cuando hablamos ya de la parte estructural o también de la parte mecánica, tenemos que hablar sobre las propiedades, en este caso del acero, ¿cierto? Y entendemos que el acero, conforme incrementa la temperatura, disminuye su capacidad de carga y disminuye rápidamente. Por ejemplo, nosotros podemos observar que cuando la temperatura dentro del acero ha alcanzado unos 500 grados, por ejemplo, o 600 grados, el módulo de elasticidad, es decir, la rigidez como tal del elemento, ha bajado un 50%. Entonces las deflexiones van a aumentar conforme disminuye este módulo de elasticidad, ¿no es cierto? Lo mismo con la fluencia. Disminuye la fluencia, disminuye la resistencia, la capacidad de carga. Entonces es importantísimo considerar este fenómeno de degradación para poder proteger al acero donde sea necesario. Igualmente, existen propiedades químicas dentro del acero, ¿no es cierto? La conductividad térmica, calor específico y elongación térmica. Estas condiciones, estas propiedades, más bien dicho, afectan los mecanismos de transferencia de calor y también cambian con la temperatura. Entonces nosotros podemos ya entender que conforme cambia la temperatura, cambian las propiedades del acero. Y si cambian las propiedades del acero, va a cambiar también el fenómeno de transferencia de calor. Entonces, es un ciclo donde intervienen varios de todos estos temas, la temperatura y las propiedades del acero. Y eso es lo importante entender. Cambia la transferencia de calor, cambian las temperaturas. Y si cambian las temperaturas, cambia la respuesta mecánica del elemento. ¿Y cómo responde la estructura? Básicamente, aquí hemos explicado dos mecanismos de falla, pero existen algunos más. Por ejemplo, uno de los modos de falla puede ser el pandeo térmico. Y esto se genera cuando existen deflexiones térmicas con restricción a la expansión. Dicho de otra forma, imaginémonos el siguiente escenario. Imaginémonos que tenemos un edificio de acero de N pisos, de unos 20 pisos. Y nosotros nos ubicamos en las columnas del subsuelo, del sexto subsuelo, por ejemplo. Si es que esas columnas se empiezan a calentar, el material lo que busca es dilatarse, ¿no es cierto? Quiere dilatarse en longitud.
Pero para dilatarse en longitud tiene que vencer todo el peso del edificio que tiene encima. Y no lo va a lograr. Entonces, esa restricción del peso que tiene esta columna va a hacer que en lugar de dilataciones existan compresiones. Y esa compresión puede generar pandeo. ¿Sí? Y este pandeo es muy importante ya que es un fenómeno de inestabilidad. Y justamente es por este fenómeno que hubo el colapso de las Torres Gemelas. ¿Sí? Las Torres Gemelas perdieron la protección pasiva que tenían las columnas, se calentaron, no soportaron las restricciones, las restricciones mecánicas indujeron compresiones elevadas en las columnas y hubo una pérdida de estabilidad global. Otro fenómeno que puede ocurrir ahora en vigas es el arqueamiento térmico y lo podemos observar en la foto inferior. Vemos que aquí hay unas vigas que ahora han flejado de manera bastante visible, ¿no es cierto? Y estas son las vigas que, por ejemplo, tuvieron estas deformaciones elevadas en el edificio de Broadgate en los 90. Vemos que pueden acomodar bastantes deflexiones siempre y cuando las restricciones en los extremos también soporten las fuerzas que están induciéndose aquí. Entonces es importante entender todo lo que sucede dentro de la estructura como respuesta a este cambio de temperaturas. Para resumir lo que significa la ingeniería estructural contra incendio, tenemos las tres etapas, ¿no es cierto? La etapa de análisis de incendio, en donde entendemos la exposición al fuego, con todas las variables que aquí intervienen, el combustible, la geometría del recinto, la ventilación, y vamos a obtener condiciones de borde térmicas, básicamente temperaturas, curvas de incendio, curvas de tiempo-temperatura. Luego analizamos qué sucede cuando la estructura está expuesta a estas condiciones de borde térmicas. Y aquí analizamos mediante transferencia de calor la respuesta térmica. Y podemos obtener un historial de temperaturas dentro de columnas, vigas, losas, etc. Y con este historial de temperaturas, combinado con el tipo de sistema estructural, las restricciones y la degradación de propiedades mecánicas, podemos obtener la respuesta estructural. Y ya no tenemos simplemente una temperatura crítica, sino tenemos una respuesta estructural como tal. Para ello, existen varios modelos de cálculos y podemos utilizar modelos de cálculos de baja complejidad hasta enfoques basados en desempeño. Y justamente esto es algo que tiene que entenderse bastante bien porque no vamos a necesitar utilizar elementos finitos o dinámica de fluidos computacional para todos los casos de diseño, sino para ciertas estructuras que requieran hacer un enfoque basado en desempeño. Caso contrario, podemos utilizar modelos prescriptivos o modelos simplificados que se pueden aplicar de manera rápida mediante hojas de cálculo, pero siempre manteniendo como una variable principal la degradación de propiedades de los materiales. Entonces, habiendo hablado sobre la ingeniería estructural contra incendios, podemos ya dilucidar algunos beneficios que esta nos trae, ya que utiliza los fundamentos científicos principalmente para realizar el diseño de la protección pasiva. Es decir, nosotros vamos a diseñar los espesores correctos, los espesores adecuados para proveer un nivel de seguridad conocido. Esto nos va a permitir, por un lado, optimizar los recursos que nosotros tenemos a mano y asimismo innovar en la construcción. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos de un lado la resistencia estándar y la ingeniería estructural contra incendios, podemos comparar estas dos y ver cuáles son las ventajas de una frente a la otra. En primer lugar, tenemos que recapitular cuáles son estas dudas sobre la resistencia contra incendios tradicional. Entonces, lo que está haciendo la resistencia contra incendios tradicional es tomar todos los conceptos de la ingeniería estructural y reemplazarlos por una temperatura crítica, ¿cierto? En vez de estudiar el desempeño estructural, estamos diciendo que al alcanzar cierta temperatura crítica, el elemento ha fallado. Por otro lado, estamos tomando todos los conceptos de ingeniería de incendios, análisis de riesgo, combustibles, ventilación, etcétera, y estamos reemplazándolos por una curva de temperaturas estándar, que siempre es creciente y no hay una etapa de enfriamiento, por ejemplo.
Entonces estamos tomando esas dos disciplinas y estamos intersecándolas. Cuando debería haber una área de intersección real, que es la que propone la ingeniería estructural contra incendios, la resistencia contra incendios tradicional lo que hace es que toma esta intersección como simplemente la curva de temperatura estándar para determinar cuándo una estructura alcanza una temperatura crítica. Entonces aquí vemos que en vez de haber una intersección de disciplinas, hay una simple coincidencia de disciplinas. No hay una intersección completa. Entonces, básicamente de la resistencia estándar tradicional, lo único que considera normalmente es el aislamiento mediante los ratings de resistencia, pero no considera ni el combustible, ni el diseño estructural, ni el detallamiento, es decir, las restricciones, ni cualquier elemento de mitigación adicional, como por ejemplo extintores, rociadores, etc. Mientras que la ingeniería estructural contra incendios sí permite considerar todos estos elementos. En cuanto al diseño estructural como tal, cuando diseñamos con resistencia estándar tradicional, nosotros muy difícilmente podemos entender cuáles son las fuerzas que se inducen en la estructura y mucho menos hablamos de la capacidad de la estructura. En cambio, cuando hablamos de la ingeniería estructural contra incendios, tenemos control sobre el calentamiento, las fuerzas inducidas y el diseño estructural. Entonces, básicamente, todo lo que hemos conversado se resume en este gráfico en el que hablamos de niveles de riesgo que proveemos nosotros como ingenieros, ¿cierto? Nosotros tenemos que siempre mantener un nivel de riesgo aceptable, ¿cierto? Para una cierta consecuencia. Si es que aplicamos reglas prescriptivas tradicionales, no estamos aplicando una gran cantidad de diseño o de ingeniería, ¿sí? Entonces, el nivel de riesgo que estamos proveyendo va a ser bastante desconocido. No sabemos exactamente dónde está. Puede ser que esté debajo del riesgo aceptable, pero puede que esté por encima del riesgo aceptable. Pero lo principal es que no sabemos en dónde está. Mientras más conceptos de ingeniería vamos adoptando de otras disciplinas, podemos disminuir esta incertidumbre respecto al riesgo que estamos entregando y ya podemos tener niveles de riesgos probables y normalmente van a ser por debajo del riesgo aceptable. Y mientras más complejidad de ingeniería y de diseño demos, vamos a tener un enfoque prestacional, por ejemplo, y ahí vamos a poder determinar con seguridad el nivel de riesgo que estamos entregando en la estructura. Una vez que hemos conversado de todo lo que tiene que ver con resistencia contra incendios tradicional e ingeniería contra incendios, ingeniería estructural, perdón, para casos de incendio, hablemos de ciertas perspectivas y conclusiones que nos quedan para aprender. En primer lugar, creo que es importante hablar de que se debe implementar la ingeniería estructural contra incendios en un nivel normativo a nivel nacional en cada una de nuestras jurisdicciones, ¿cierto? De esta manera nosotros podemos establecer requerimientos básicos, permitir el uso de distintas metodologías, obviamente, para que sea un uso masivo, y particularmente hacer una categorización de edificaciones, algo que nosotros estamos bastante acostumbrados en la disciplina de sistemas contra incendios. La NFPA 101 nos propone una cierta categorización de edificaciones. El Código de Edificación Internacional, lo mismo. Y a través de esta categorización de edificaciones, establecer tiempos de resistencia mínimos. Es importante normar la utilización de estos métodos prescriptivos y de los métodos basados en desempeño, ya que eso nos va a permitir diseñar la protección de la estructura, no simplemente escoger desde una tabla de espesores. Es importante en este sentido la integración entre la academia, la industria y las autoridades en este campo, ¿sí? Porque ninguna de estas funciona sin la otra. Si es que la industria y las autoridades no se entienden, no va a haber una innovación en la construcción, ni va a haber un nivel de seguridad mínimo en la construcción. Y si es que dejamos de lado la academia, no estamos instruyendo a nuestros nuevos ingenieros sobre estas nuevas disciplinas que luego van a permitir justamente proveer esos niveles de riesgo, de seguridad mínimos que nos indican las autoridades
o la innovación necesaria que requiere la industria. Entonces, es importante integrar estos tres componentes de la sociedad. Y también tenemos que regular la certificación y el uso de productos de protección de estructuras en casos de incendio. Aquí tenemos igual, podríamos hablar de largo en cuanto a los productos que se utilizan, pero estos productos tienen que ser certificados, tienen que ser garantizados. Y la normativa tiene que regular la certificación y el uso de estos productos. No podemos proteger nuestras estructuras con cualquier material que no esté certificado. Entonces, para resumir, la ingeniería estructural contra incendios básicamente utiliza los principios físicos que describen un comportamiento que es en realidad bastante complejo de una estructura en caso de incendios, para poder obtener niveles de seguridad conocidos. Por otro lado, la resistencia al fuego tradicional no captura el comportamiento real de una estructura en un caso de incendio y nos otorga niveles de seguridad desconocidos. Actualmente, la normativa que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, a mayor nivel en el Reino Unido, en la Unión Europea, están promoviendo que haya un diseño de estructuras para casos de incendio, que se considera el incendio como un caso de diseño. De esta manera, se protege la vida de los ocupantes y también se protege la integridad estructural. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros adaptar. Tenemos que tratar de que la aplicación masiva de ingeniería estructural contra incendios esté primero basado en una normativa y segundo, que podamos ser justamente de aplicación masiva. Entonces, para eso necesitamos permitir simplificaciones prescriptivas para casos de bajo riesgo, por ejemplo. Pero estas simplificaciones tienen que ser basadas en criterios físicos. Y asimismo podemos guiar sobre el diseño basado en desempeño cuando hablamos de estructuras de mayor complejidad. Nuevamente, es importante recalcar el entendimiento entre autoridades, diseñadores, constructores y clientes, cuyo objetivo debe ser el de salvaguardar vidas. Para eso somos ingenieros. Eso es en cuanto a lo que puedo comentarles sobre el diseño de estructuras de acero para casos de incendio. Les agradezco a todos los presentes por su atención. Agradezco a la SFP, el capítulo de México, por permitirme dar esta charla y hablarles de todos estos temas que vamos a tener mucho por conversar. Aquí están mis datos de contacto, me pueden comunicar por correo si tienen alguna duda, en LinkedIn también me pueden encontrar y ahora entiendo que pasamos a algunas preguntas. Devuelvo la compartición. Gracias, Jorge. Sí, por aquí en el chat tenemos algunas preguntas. Igual a los demás participantes pueden agregar más preguntas. Empezamos con las que tenemos hasta ahorita. Víctor Espínola nos pregunta, ¿se puede sustituir la ingeniería contra incendios en la estructura si se fortalece desde el diseño arquitectónico que incluya rutas de evacuación, compartimentación, sistemas pasivos y sistemas fijos? Esa es una buena pregunta, ya que normalmente en la arquitectura está contemplado medios de egreso, por ejemplo, rutas de evacuación y etcétera. Y puede llevar a la actualidad a agrupar todo esto a un capítulo de arquitectura. Sin embargo, como podemos ver ahorita, como hablamos, todo lo que sucede dentro de la estructura la tiene que analizar un ingeniero estructural. Entonces, los conceptos de lo que sucede aquí no pueden ser adoptados o impuestos en capítulos que no sean de ingeniería estructural, ya que los conceptos, nuevamente, que se deben manejar para el diseño de la estructura, tiene que manejarlo el ingeniero estructural. Y asimismo, la normativa que rige los conceptos tiene que ser una normativa estructural. Veamos lo que sucede en Estados Unidos. La normativa que guía estos conceptos es por ejemplo, la ISC 36016. En la 36022 hay un apéndice más grande. Y esta norma es una norma que es de la construcción de edificaciones de acero. Entonces, es una normativa de diseño estructural. En Europa sucede lo mismo. Son los eurocódigos. ¿Cierto? Es el eurocódigo, por ejemplo, en acero.
el Eurocódigo 3, capítulo 1, 2. Son prescripciones, son reglas de diseño estructural en casos de incendio. Entonces, no se puede sustituir la ingeniería contra incendio en la estructura, llamamos ingeniería estructural contra incendios, simplemente teniendo un diseño arquitectónico completo. Tienen que ser complementarios totalmente, tienen que serlo, pero uno no sustituye al otro. Gracias, Jorge. Tenemos aquí otra pregunta de Huerta. Me supongo es su apellido Huerta. En México, ¿cuáles son las normas oficiales mexicanas actuales que apliquen? No sé si tú desde donde estás tienes conocimiento al respecto. En México algo hemos podido conversar. Entiendo que al momento se está haciendo una actualización nuevamente de la regulación de edificaciones, pero no estaría tan al tanto para decir exactamente cuáles normas son las que aplican, pero lo que sí te puedo indicar es que este tema de la ingeniería estructural contra incendios actualmente no existe en la normativa mexicana. Ok, gracias. Nos pregunta Ricardo Ortiz, ¿quiénes son los laboratorios o instituciones que pueden listar los materiales para las estructuras? Laboratorios hay algunos, hay nombres propios, no conozco exactamente, sobre todo en México, pero, por ejemplo, para uno poder desarrollar una certificación, debe seguir la normativa que ha generado, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea nos ofrece normativa que tiene pasos para poder hacer certificaciones. Entonces, siempre y cuando cumplamos con esa, vamos a poder hacer esa certificación. De la misma manera, si es que nosotros vamos a comprar estos materiales, tenemos que pedir esa certificación del material que estemos comprando, si no estamos comprando algo que no sabemos cómo va a funcionar. Muy bien, de acuerdo, Jorge. Tenemos una siguiente pregunta, comentario de Alejandro Velázquez. Nos comenta, hola, ¿sucede lo mismo que en el caso de diseño de estructuras para carga del sistema contra incendio? ¿También tendría que considerar el comportamiento de las estructuras al momento de incendio? ¿Se tendría que agregar desde las normas del diseño a nivel federal? Sí, exactamente. Esa es justamente una de las conclusiones que no llegamos solamente en México, sino a un nivel regional. Sí, o sea, el impulso de esta disciplina debe venir de estos tres lados que hemos hablado, desde las autoridades mediante normativa, desde la academia mediante investigación y aprendizaje, y mediante la industria, que son los fabricantes, diseñadores y constructores. Bien. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Ricardo Ortiz nos vuelve a comentar. Hoy en día muchos edificios construyen en poliestireno para que su carga estructural sea muy ligera. Sin embargo, el riesgo de los incendios se incrementa de forma peligrosa. ¿No consideras que se debe legislar a nivel normativo constructivo este tipo de materiales? Totalmente. De hecho, las regulaciones del Reino Unido salieron me parece que entraron en vigencia el año pasado, a finales del año pasado. Y desde hace algún tiempo ya prohíben particularmente que se utilicen elementos combustibles, por ejemplo, en fachadas. En el 2016 o 17 fue el incendio de la Torre de Grenfell. No sé si alguien está familiarizado al respecto, pero en ese fenómeno hubo literal un cortocircuito en una refrigeradora, empezó a incendiarse el compartimento, pero la fachada estaba construida de un material que era combustible. Entonces, ese elemento, ese material, propagó el fuego a lo largo de diferentes pisos e hizo que sea imposible la contención del incendio y asimismo la evacuación del edificio. Entonces, desde entonces, el Reino Unido ha hecho varios esfuerzos, varias regulaciones, incluso algunas remuneraciones para que no se construya con materiales inflamables o combustibles. Ok, tenemos otras dos preguntas que se relacionan con el mismo tema anterior.
Juan Camacho, desde tu experiencia, ¿sabes cuál es el país más avanzado en cuanto a normativa de diseño de estructuras de acero para casos de incendio y poder aprender de este? Desde mi experiencia les hablo desde lo que pude aprender y ver en el Reino Unido. Y veo que estoy más en contacto también de la parte europea de esta disciplina. Normalmente el Reino Unido es de los pioneros de esta disciplina. Algunos países en la Unión Europea también hablan mucho de esto. En Estados Unidos hay una voluntad bastante grande para poder ir hacia todo esto. Entonces, básicamente Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea. Hacia el tema de América Latina, ¿algún país que haya Claro, adoptado en este tipo América de... Latina tengo el conocimiento que en Colombia hay algunas, de hecho está incluido en las nuevas normativas, está incluido en la parte de diseño estructural contra incendios. Tienen una guía que está bastante completa, que habla de esto y hace mucha referencia a la ISC de Estados Unidos y a los eurocódigos de Reino Unido y de Europa. Bien, Jorge. Tenemos aquí una pregunta más. Julio Arriaga Sánchez. Buenos días. ¿Tienes alguna recomendación de herramienta informática como software que permita el estudio del comportamiento de la estructura bajo efectos de un incendio que permita el cálculo de resistencia de elementos sometidos al fuego? Tengo, sí, no quisiera recomendar por dos razones. La una, tema de licencias comerciales, obviamente, y ¿Regalías? la otra porque creo que es primero necesario entender los conceptos que están detrás de la aplicación de estos programas antes de entrar a aplicarlos. Entonces, ¿existen? Obviamente que existen, pero antes de recomendar, yo prefiero recomendar que entendamos estos conceptos, entendamos qué pasa con la estructura en un caso de incendio, antes de empezar a usar un software que nos va a calcular algo, pero al final es una calculadora. Si en una calculadora ponemos 2 más 2, nos va a dar 4 siempre. La integral de ni sé cuánto nos va a dar un resultado, pero tenemos que saber qué es lo que le estamos pidiendo y tenemos que saber también que lo que nos está entregando es información válida. Entonces, ¿existen programas? Existen. ¿Recomendaciones? A este punto no me gustaría dar recomendaciones. Entiendo. Ya no tenemos más preguntas de los participantes. Tengo una inquietud. Dentro de tu experiencia en los proyectos que has participado, ¿en qué porcentaje podrías determinar que sí se adopta este diseño estructural comparado con los diseños tradicionales? Actualmente uno de los grandes obstáculos que hay en la aplicación de estas disciplinas justamente es la normativa. Mientras no hay una normativa que nos exija a nosotros como diseñadores o como constructores, lastimosamente no nos vamos a ir tanto por algo que no nos exija. Así funciona. Eh, entonces, una estadística así tan veraz no tengo, pero sí tengo ese criterio del gran obstáculo que nos enfrentamos en la actualidad. Y fíjate que a veces uno piensa que una normativa llega para ponernos trabas, para encarecer el diseño, encarecer el producto final, pero no es así. Nosotros hicimos algunos análisis en edificios y presentamos muchas veces a algunos clientes la comparación de lo que sería hacer con resistencia contra incendios tradicional, con la exigencia de los bomberos, que en ese caso no tenían mucho conocimiento de esta nueva disciplina, y los resultados utilizando ingeniería estructural contra incendios, y alcanzamos una optimización de material en un 60-65% de la aplicación de la pintura intumescente o del mortero ignífugo. Entonces, ahí vemos que muchas veces nosotros pensamos que una normativa nos va a impedir cosas o nos va a encarecer la construcción, cuando en realidad es lo contrario. No, la normativa no tiene el objetivo, no tiene como objetivo encarecer o entorpecer, sino que tiene por objetivo garantizar niveles de seguridad de vida adecuados.
al final del día, quienes toman una decisión final al respecto terminan siendo los constructores o los que hacen las inversiones para construir, sobre todo lo que son edificios de gran altura. ¿Qué tanto podemos hacer para concientizar esa parte? Y así como tú comentas ahorita que en realidad no nos está generando costos adicionales el implementar el diseño de estructuras contra incendio, poder hacerle llegar ese mensaje y que cambien ese criterio por de veras adoptar estas formas más seguras de diseño. Yo creo que uno de los pasos principales que se tiene que dar es justamente este caso que te di. Por ejemplo, es un análisis comparativo con la resistencia estructural, resistencia contra incendios tradicional, obtienen este costo de aplicación del producto. Con la ingeniería estructural contra incendios tienen este otro costo. Entonces yo creo que es mucho más fácil llegar a uno como constructor, ¿cierto? Al constructor, al inversionista en términos financieros. Y la mejor manera de llegar es haciendo ver la diferencia del uno versus del otro. Entiendo el punto. Ya no tenemos más preguntas de nuestros invitados. Quisiera cerrar ya nada más con un último comentario o pregunta para ti. ¿Qué tan preparados estamos desde el punto de vista de la oferta en ingenieros para poder hacer esta labor y que el mercado en protección contra incendio de diseño de estructuras sí se pueda dar? O sea, me refiero a que sí existan profesionales que puedan hacer estas ingenierías. Entiendo que sí, sí, sí. Esta, por suerte, es una disciplina que, como vemos, viene desarrollándose a fondo desde los años 90 en el Reino Unido. Entonces, a lo largo de estos han habido ya algunos programas de ingeniería, programas de maestría, programas de especialización, de los cuales hay algunos ingenieros que ya se encuentran trabajando en el contexto latinoamericano, investigaciones, doctorados, etcétera. Entonces, hay una preparación, ya hay un recurso humano, por así decirlo. Ahora lo que falta es la aplicación masiva. Es que nuestras universidades aquí, en un pregrado de ingeniería estructural, hablen sobre este aspecto. Tal vez no hablen con la profundidad que se llegue en una maestría o en un doctorado, obviamente, pero ya se tenga conceptos para niveles para aplicación de esta ingeniería. ¿Ok? Entonces nos da un panorama de que en un futuro muy corto podamos ya hablar de que es una práctica más común de lo que actualmente es. Bueno, Es Jorge, correcto. pues muy agradecidos, el tema bastante interesante. Te damos las gracias a nombre del capítulo SFP México. Por aquí ahorita nos van a hacer la presentación de tu reconocimiento, el cual dice SFP México otorga el presente reconocimiento a Jorge Cisneros Gallegos por su exitosa participación como conferencista en SFP Capítulo México con el tema Diseño de estructuras de acero para casos de incendio. Firma nuestra presidenta Sandra Bauchelite y tu servidor Luis Enrique Bernal. Celebrado el día 20 de abril de 2023 en la Ciudad de México. Muchas gracias por el apoyo. A ustedes, muchísimas gracias. Espero que haya sido de bastante utilidad esta conferencia y que nos haga ver con ojos críticos todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Claro que sí, bastante interesante el tema y esperamos tu participación en temas posteriores. Ha sido muy interesante la plática y podemos contar con tu experiencia para temas futuros. Así será. Yo muy gustoso siempre. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Cambiamos un poquito el tema. Nos han estado haciendo llegar inquietudes referente a una constancia de participación para los eventos que estamos teniendo, por lo cual se ha generado para quien desee contar con esa constancia, podernos hacer llegar sus datos al correo de contacto @sfpmexicocharter.org y poderles expedir esa constancia. La constancia se les haría llegar por medio de correo electrónico en formato de PDF. Lo que implica esta labor es un costo que sería de 500 pesos, básicamente para sufragar los gastos de
de este requerimiento, pero para quien lo desea ya lo tenemos disponible y nos pueden hacer llegar sus datos para quien lo desee. Tenemos nuestro próximo evento el día 25 de mayo. La ponente va a ser Lynn Hulse. Esperemos que nos acompañen y próximamente les estaremos llegar la invitación ya formal con el link para que se puedan inscribir. Espero nos puedan acompañar. Y también recordarles de nuestro evento que tenemos en el mes de junio, los días 13 y 14, en la ciudad de Querétaro, México. Es nuestro primer congreso de SFP México, año 2023. Estamos pensando que va a ser de gran éxito por los ponentes que ya están organizándose. El programa lo tendremos en esta próxima semana, se los haremos llegar y para que con tiempo aparten la fecha y nos puedan acompañar presencialmente. Recordarles nuestras redes sociales del capítulo, nos pueden encontrar en LinkedIn como SFP México Charper, también en Twitter en @SFPMXCharper, en YouTube SFP México Charper. Recordarles que todas las conferencias las pueden volver a ver en el canal de YouTube y también tenemos el Facebook SFP México Charper. Si no tenemos más comentarios, por aquí tenemos algunos saludos de José Edgar Mauricio, muchas gracias, Judith Serranos, Juan Carlos Granillo, Natalaín Hernández, Gabriela Topete, muchas gracias, Diana. Saludos a todos y esperemos contar con su participación en los siguientes eventos. Muchas gracias a nombre del capítulo de SFP México. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima. Gracias a todos, Luis Enrique, gracias.